Hola, buenas amigos. Hoy tengo una persona muy especial, se llama Salim y tiene un canal muy interesante que dejaré el enlace aquí abajo, se llama Flecha Antigua. Hola Salim, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, Conor, para mí es un placer contactar contigo y bueno, estar aquí en tu canal compartiendo con todos estos temas interesantes que tú nos compartes. Muchísimas gracias, mi hermano, por esta invitación. No, gracias a ti por haber venido. Bueno, primero quiero empezar porque sé que eres un experto en el tema de los Windmakers. Explícanos un poco de qué se trata esta historia de los Windmakers. Bueno, los Waymakers es uno de los tantos contactos en la historia humana de civilizaciones de otro mundo con la humanidad terrestre. La historia que se conoce, se sabe, quienes han investigado sobre este tema, que la publicó un seudónimo conocido como Doctor Neruda, porque se sabe que los nombres reales de toda la gente que publicó esta información, pues se mantienen ocultos por seguridad, sobre todo en esa época de los años 90, finales de los 90, porque esto estaba siendo investigado por la CIA, por los Estados Unidos, y bueno, había todo un secretismo allí. Entonces, se conoce la historia de parte del doctor Neruda y se habla de que esto fue un contacto de aproximadamente del 800 antes de Cristo, acá en tierras de lo que es América del Norte. Ese contacto fue realizado por unos seres que se hicieron llamar los hacedores de alas o creadores de alas, que en inglés pues traduce windmakers, que es como comúnmente lo conocemos. Ellos se contactan con una mujer perteneciente a una tribu muy antigua, que son los Chacopsa. Los Chacopsa casi pues no hemos escuchado de ellos, pero sí digamos que tenemos más presente la tribu Anasazi. Los Anasazi son descendientes de los Chacopsa. Entonces ya con los Anasazi sí los conocemos un poco más. Bueno, los ancestros de ellos se contactaron con los Waymakers, con los hacedores de alas. Una mujer de la tribu, que también se dice que esta mujer realmente era una mujer de las estrellas, es decir, vivía con los Chacopsa, pero encarnó en este planeta, su espíritu procedía de otro tiempo, espacio, de otro mundo, y con ella es con la que se contactan los creadores de alas. Ellos le dicen que le iban a entregar una información y una cápsula del tiempo para que ella la guardara hacia el futuro, porque no era el momento en que esa información debía salir, debía conocerse, ¿no? Y bueno, desde el 800 antes de Cristo hasta más o menos los años 70, en ese lugar ocurrió un pequeño sismo, vamos a llamarlo así, y que fue descubierto lo que dejó este sismo, unas brechas abiertas en la roca de ese lugar en Nuevo México, esto es en el desierto de Nuevo México, y este lugar fue encontrado por unos excursionistas. Ellos iban ahí caminando, iban haciendo sus excursiones y todo esto, y encontraron ciertos grabados en las rocas y bueno, dieron la voz de alerta a las autoridades competentes y ahí es donde llega toda la inteligencia de Estados Unidos a acordonar el lugar, bueno, a apoderarse de toda la investigación que se empezaba a descubrir ahí. Al principio, ¿qué pasa? Que pensaron que eran vestigios de alguna cultura ancestral de Norteamérica y bueno, no se le dio mucho eco. ¿Qué pasa? Que eso duró más o menos unos 20 años así, como un posible descubrimiento arqueológico, pero tiempo después estas rocas se fueron abriendo más o fueron, digamos, encontrándose nuevos pasadizos hasta que se dieron cuenta que eso no era un simple descubrimiento arqueológico, sino que habían artefactos y había una información que, bueno, nadie comprendía porque estaba escrita en un idioma que en ese momento pues era mucho más desconocido, una especie de estos idiomas uniformes, encriptados, que muy pocos podían traducir. Y ahí es donde se llaman expertos en lenguas, expertos arqueólogos, investigadores, y ellos comenzaron a descifrar el mensaje en algunas de los grabados en piedra y encontraron unas 23 cámaras y una antecámara, un total de 24 complejos ahí bajo tierra, que, bueno, cada uno de ellos tenía un grabado. Se dice que en una de las cámaras se encontraron un disco óptico, que era una tecnología muy avanzada para el tiempo del que databa el descubrimiento, y bueno, ese disco óptico ya en ese momento de finales de los 90, porque esto fue de 1994 en adelante, cuando ya se empiezan a hacer los descubrimientos más profundos, ya se tenía la tecnología para descifrar un disco de estas características. Si esto se descubre en los 1800, pues no se podría. Resulta que el disco estaba encriptado y ellos descubrieron que utilizando las 24 palabras que habían encontrado en las cámaras, podían
abrir el disco, podían colocar la codificación y lograron descifrarlo y lo que encontraron allí fue una cantidad de información, de documentos, de pinturas, de música, gran cantidad de datos. Y bueno, cuando ellos se toparon con esta información, se dieron cuenta que esto pertenecía a una civilización que no era perteneciente a alguna etnia de Norteamérica, sino que era una civilización mucho más avanzada en ciencia, en tecnología, en conocimiento. Y bueno, se propuso por algunos de ellos de que posiblemente estaríamos frente a una civilización extraterrena, además de que en los documentos se encontró la procedencia, ¿no?, de donde venían estos hacedores de alas y el propósito que tenían al contactar a esta comunidad de los Chacopsa. Entonces, esta información, como ocurre normalmente, se escondió, se clasificó y así se mantuvo durante años. Pero luego algunas personas, principalmente el doctor Neruda, contactó con una periodista, amiga de él lo cuenta en su historia, para que ella fuese publicando la información. Esta periodista tampoco se conoce el nombre real. Ella comenzó a publicar la información, se comenzó a difundir por algunos foros, por algunas páginas de internet. Y luego, pues, esta información se fue traduciendo del inglés a otros idiomas, porque primero se tradujo del idioma extraterreno en el que estaba escrita, ¿no? Se traduce al inglés, porque se encontró allá en Estados Unidos. Luego se traduce a otros idiomas y así es como va llegando a distintas partes del mundo y bueno, ya se convirtió en un conocimiento que muchas personas comenzaron a tener acceso a él gracias a la difusión de las páginas de Internet, porque esto principalmente se difunde por Internet. Ya en ese momento el Internet comenzaba a, digamos, que a desarrollarse de una mejor manera a finales de los 90 y ya se podía tener acceso. Entonces, ahí tú sé que has investigado también algo de este tema. Sí. Sabrás que ellos describen el proyecto, ¿no? Que investigó esto como el proyecto Flecha Antigua, así se le llamó por parte de las agencias de inteligencia. Y le colocaron Flecha Antigua porque pensaron que era de alguna raza de estas ancestrales Sí, y ese alguna fue tribu. el símbolo. Claro, exacto, de alguna tribu. Entonces se le llamó así Flecha Antigua pero bueno, siempre se ocultó a la opinión pública en general de que esto realmente se trata de un contacto extraterreno. Entonces, básicamente, a grosso modo, esa es la historia, ¿no? La historia general de cómo se descubrió y qué son los Waymakers. Y bueno, ya ahí iremos tocando algunas otras preguntas o otras Sí, cuestiones hay que tengas. un extracto que estuve mirándolo, o sea, una documentación y tal, y pone que estos windmakers, estos creadores de alas, tuvieron que escapar del planeta porque los estaban siguiendo otras especies que estaban aquí controlando el planeta. Y es que esto es muy interesante porque coincide con lo que yo llamo la corporación Arconte, ¿no? Que se encargan de crear planetas prisión, aprisionar a los seres que modifican aquí, o sea, a los planetas que llegan para hacerlos como esclavos, ¿no? Para alimentarse de ellos, y que ellos querían filtrar esta información a los seres humanos, esclavos, y que los pillaron, los detectaron los oscuros y entonces escaparon por portales hiperdimensionales. Que es interesante esto, ¿eh? Luego ves la Sí, información en la página, empiezas a leer los documentos y tal, y escuchar la música que hay, que filtraron por internet, y la empiezas a estudiar y ves que es algo muy evolucionado, que no es un engaño, un fake, sino que se trata de eso, de real. sí, es una sabiduría de otro mundo, sin lugar a dudas. Y eso que mencionas es cierto. Ese fue uno de los motivos por los cuales el contacto de los Waymakers obviamente fue temporal. Ellos se fueron de la Tierra, dejaron la información y partieron porque ocurre que el planeta Tierra está en medio de la lucha de dos fuerzas, que es una fuerza negativa, como muy bien tú lo dices, los arcontes, los controladores, los gobernantes, que son de procedencia extraterrena, algunos interdimensionales también y están las razas positivas que han venido a ayudar a la humanidad precisamente para ayudarnos a salir de ese control. Entonces, los Windmakers hacen parte de esas razas positivas que han venido a ayudar. Eh, digamos que se conoce, ¿no?, históricamente de diversos contactos que han ocurrido que quizás uno de los lugares de procedencia que pudieron haber venido los Windmakers, como fueron conocidos, probablemente fue de las Pléyades. De las Pléyades en varias ocasiones han venido mensajeros a traer información y a contactar a la humanidad. Entonces, razas de estas de arcontes, como los draconianos, por ejemplo,
que provienen de constelaciones como de Draco, que son reptiles, vienen en lucha ancestral contra estas batallas de seres humanos estelares que, bueno, son todo lo contrario a estos seres oscuros. Entonces, claro, ellos saben de la presencia de distintas razas positivas que han venido a contactar y han buscado siempre impedir que el contacto se dé, que la información se dé. Entonces, los hombres positivos de las estrellas lo saben, saben que su contacto debe ser temporal, porque si no, se generaría aquí un enfrentamiento que evidentemente al quien menos le convendría esto sería la humanidad, porque sabemos todo el control que hay acerca de que la vida extraterrestre no existe y los hombres de las estrellas positivos no quieren violentar ese albedrío del desarrollo espiritual e intelectual del ser humano y tampoco del lado oscuro se quiere que esto se sepa porque ellos son de procedencia extraterrena y además se esconden aquí. Entonces, esto generaría un choque importante. Entonces, los hombres de las estrellas positivos utilizan portales en muchas ocasiones para manifestarse en la Tierra, para venir a través de sus naves, utilizan el portales de tiempo-espacio y contactan aquí. Los Waymakers así lo hicieron y de hecho, ellos cuando llegan a la Tierra dejan esa cápsula del tiempo-espacio en Nuevo México, pero se dice que hay algunas más que dejaron aquí, unas 7 o 9 más, no recuerdo exactamente si son 7 o 9, bueno, Sí, 7 exactamente, que hay en distintas partes del mundo que se irán abriendo en la medida que el ser humano vaya avanzando espiritual e intelectualmente. Esta, que es la más conocida, la de Estados Unidos, se abrió en los años 90 de manera definitiva porque estábamos preparados con la tecnología y el conocimiento y el avance espiritual para comprender el contacto, que era lo que te decía del disco óptico. Si esto sucede 100 años atrás, pues no hubiese valido de nada porque no tendríamos ni idea cómo descubrirlo. Tuvo que ser ahí y ellos lo saben y esto es un plan programado. Las otras cápsulas de tiempo-espacio se irán abriendo. Se irán abriendo porque hay más conocimiento, hay más información que la humanidad necesita saber. De hecho, se dice que otra posible cápsula que se habría abierto tiempo antes fue a mediados del siglo pasado con los descubrimientos de textos apócrifos. Recordemos que los descubrimientos de Qumran se dice que se descubrieron por casualidad. Unos pastores beduinos iban ahí pastoreando a sus animales y en una cueva encontraron las vasijas donde estaban los textos de Qumran. Se dice que esto es probablemente una cápsula del tiempo donde fueron protegidos los textos apócrifos para que no fuesen suficientemente manipulados o tergiversados por estos arcontes, porque en los textos apócrifos hay una información vital para la comprensión de muchos misterios, ¿no?, que consideramos hoy en día. Así que y ese dato también es importante. los de Nag Hammadi, los de Nag Hammadi Los fueron de Nag Hammadi, sí, porque ahí sí que hablan los gnósticos de estos arcontes y del control total que tienen sobre la tierra y del demiurgo, que sería totalmente. Yahvé, Jehová, estas entidades controladoras, que habría más de un demiurgo, porque ellos te explican el demiurgo que hay en la zona de Israel donde estaban ellos, los gnósticos, pero luego Sí, está es también, uno de ellos. claro, claro, luego Sí. hay más demiurgos, que son jefes, comandantes que lideran grupos de control sobre los esclavos de la tierra de la antigüedad. Totalmente. Sí, en Nag Hammadi, como tú lo dices, se encontraron textos como el libro secreto de Juan, que supongo que lo conocerás porque ahí habla en Sí, gran parte de estos arcontes, habla del origen de los arcontes y de cómo manipularon a la raza adámica en los universos, no solamente en el planeta Tierra, porque no, bueno, por causa de la religión creemos que el tema del Génesis, pues, es algo que es exclusivo de la Tierra y que esa historia, pues, eh, digamos que es el origen, supuesto origen de la raza humana, pero nada más alejado de la realidad. De hecho, el libro secreto de Juan lo explica más a profundidad qué fue lo que ocurrió y lo que estamos viviendo en el planeta Tierra es el efecto de algo que ya sucedió en los universos hace miles de millones de años. Eso es algo que, bueno, la gran mayoría de gente no comprende, claro, pero por eso fue que se escondieron los apócrifos y se claro, tuvieron que descubrir mucho tiempo después. claro, lo van haciendo en cada sistema solar, van creando estas granjas prisión, como yo lo llamo, Claro, estos arcontes, estas entidades parasitarias, lo van haciendo y eso lo explican en la película Destino Júpiter. Es que te lo ponen en la muy cara con buena, negativo, es que es buenísima esa película. muy Y buena. cuando lo explican dices, hostia, pero si esto es lo que están haciendo en todo el universo, te lo explican además, que es mercancía, es un mercado
que tienen instalado en todo el multiuniverso y en otras dimensiones. Es que son multidimensionales además. Muestran todas las razas en la película y qué función tiene cada raza, de Exacto. acuerdo a la jerarquía. Se muestran ahí pues a los reptilianos como de los que más tienen poder dentro de estas jerarquías. Y los grises, que comúnmente conocemos, se encargan un poco más del trabajo sucio, ¿no? Las abducciones, recopilar muestras, control mental. Es muy buena esa película Destino Júpiter. Sí, porque los grises serían robots biológicos que utilizan estas entidades de mayor rango para acceder a los planetas, a los mundos físicos y hacer estos trabajos. Y también los utilizan como, ¿cómo se llama? Como drones Sí. biológicos, porque tienen una tecnología muy evolucionada, que claro, el ser humano no lo entiende, no lo comprende, pero es, o sea, que tienen mucha tecnología, son muy avanzados. Sí, y además, eso que mencionabas de que obviamente hacen la granja humana, ¿no? En cada sistema solar donde han invadido, siempre es el mismo patrón de control, ¿no? Al llegar a los planetas, manipulan al ser humano, establecen sus poderes de control y siempre replican como objetivo final el tema de controlar absolutamente el mundo, instaurando un programa que, bueno, aquí conocemos como el orden mundial al final de todo esto y coronar a un líder, ¿no? A un líder que sería el líder el arconte mayor, el espíritu oscuro mayor que se conoce en corrientes místicas como el rey de los demonios o el rey Salomón. El espíritu Salomón es el que va a encarnar en un cuerpo físico aparentemente humano, que es lo que la profecía bíblica llama como la bestia, ¿no? El anticristo. Sí, Realmente es la encarnación del mal. Se dice incluso que una de las cosas por las que trabaja el CERN, el acelerador de partículas, es abrir el portal que permitirá la encarnación del anticristo en el cuerpo físico que ya seguramente tienen preparado sí. para poder, digamos, contener esa entidad. Y el ser le serviría como ese experimento, esa máquina que les permitiría traer de esa otra dimensión a un ente tan poderoso como lo es el espíritu Salomón. Entonces, de hecho, ahora estamos en medio, ¿no? De lo que es el fenómeno del eclipse, un fenómeno espectacular astronómico, y quizás puedan aprovechar la penumbra del eclipse, las energías que se mueven, que en culturas ancestrales también se hacían rituales en medio de eclipses. Ellos saben cómo manejar estas energías y estos portales. Y algunos dicen que es posible que el 8 de abril se vaya a encarnar el espíritu Salomón en el cuerpo que hacia futuro, no sabemos cuánto tiempo hacia futuro se vaya a presentar como el líder mundial. Entonces, es un dato que no es menor y que es interesante que lo comentemos porque es totalmente Eso es probable. interesante, ¿eh? Sí, sí, eso que has comentado es interesante porque además es que aprovechan los eclipses para acceder a estas entidades y seguramente con la activación del CERN y la misión de la NASA que se llama APEP, que es una entidad reptiliana, vayan a acceder a esta entidad mayor, este arconte mayor, este jefe que lo están esperando, para que encarne en el planeta y pueda liderar a los que están aquí, a los controladores que están aquí en el planeta Tierra. Sí, seguramente. Y hay algo muy interesante que, como te comentaba, fue uno de los primeros videos que vi de tu canal, que es el portal de Jerusalén. Sí, Eh, eh, Mucha gente se pregunta por qué el interés casi que enfermizo, ¿no? Del pueblo hebreo de querer reconstruir su templo, el tercero, ¿no? Por tercera vez. Y se cree que, bueno, es un amor religioso hacia su Dios, es una devoción religiosa, y en general no se comprende lo que es. Cuando hablamos desde el primer templo, Jehová especifica las condiciones que debe tener el templo y sobre todo el lugar, que es el monte Moriah. En diversas leyendas muy antiguas de este mismo pueblo, se dice incluso que el lugar que eligió Jehová para, bueno, no que eligió Jehová, que eligió Caín y Abel para ofrecerle la primera ofrenda a su Dios, fue en tierra de Moriah, que fue donde se le sacrificó el primer animal a Jehová, que fue por parte de Abel, que fue la ofrenda que le gustó y por eso Caín sintió celos y luego lo asesinó. También se dice que en tierra de Moriah fue donde Abraham iba a sacrificar a su primogénito para mostrarle obediencia a su Dios y luego él lo impidió
Y le dijo, no, no lo hagas, el ángel lo impidió y se dice que fue en tierra de Moriah. Incluso se dice dentro de estas historias que en tierra de Moriah fue donde Jehová tomó la tierra, el polvo de la tierra para crear al hombre. Imaginémonos entonces toda la mística que hay detrás de claro, esa ciudad de Jerusalén que antes no se llamaba Jerusalén. De hecho, los primeros registros que se tienen era la tierra de Salem. También se dice que se llamaba Jireh Shalem, que bueno, traduce algunas cosas que son muy significantes para ellos allá en Israel. Pero lo cierto es que Yahvé les pidió ese lugar porque, como tú lo dices en este video y en otros que has tocado, ahí hay un portal muy importante, que es un portal natural de la Tierra. La Tierra tiene distintos puntos energéticos y este es el portal de Medio Oriente. No es que quede solamente en la ciudad de Jerusalén, queda en Medio Oriente, es un portal obviamente grandísimo, pero que es aprovechado por los distintos templos que hay en esa zona, sobre todo en Jerusalén. Jerusalén, digamos que es una parte central de este nodo energético y el templo, con toda la sabiduría masónica, los símbolos masónicos, tiene las dimensiones, tiene las características para el manejo energético. Los masones utilizan una ciencia que proviene de Sirio para la construcción del templo, de templos y catedrales, como la 144 que hay en Europa, que es la ciencia de la arqueometría. La arqueometría es la ciencia que ellos han empleado a través de arcos, cúpulas, vitrales, columnas, agujas, bueno, distintos artilugios que con base en eso construyen las catedrales. Y todo esto tiene el único propósito del manejo energético y de aprovechar las energías sutiles de los meditantes, tanto para absorber energía como para dirigir energías a través de las antenas. Ellos primero la acumulan en las cúpulas que tienen las iglesias y a través de las antenas que están en el exterior, digamos que dirigen esa energía a complejos o más bien estructuras invisibles al ojo humano que están sobre catedrales, sobre montañas, sobre pirámides, y ahí condensan la energía para alimentar a las entidades interdimensionales que, bueno, manipulan aquí en el planeta Tierra. Entonces, eso sucedió desde el primer templo de Salomón. Y Salomón, con todo el conocimiento o la supuesta sabiduría que tenía, la sabiduría de Salomón era el poder controlar los demonios, era el rey de los demonios. Esa era su sabiduría, no era ninguna sabiduría divina. Y digamos que uno de los demonios principales que se anidó en el templo fue Asmodeo por el tema de la lujuria. Salomón tenía miles de mujeres y ese derroche sexual, bueno, desprendía una cantidad de energías que terminaban dándole forma y cuerpo a Asmodeo, que era uno de los que custodiaba ese primer templo. De hecho, hay una información que es muy llamativa que tiene que ver con el paralelismo que hay entre los tres templos de Jerusalén y los tres primeros logosoles, o más bien chakras, como se conoce en Oriente, del ser humano, ¿no? Ser humano, sabemos que en Oriente se dice que está compuesto por 7 dimensiones o 7 chakras, y el primero de ellos tiene que ver con la energía, las energías sexuales del ser humano. Bueno, el primer templo se construye haciendo un paralelismo con la distorsión de las energías sexuales de la humanidad. Por eso Salomón era muy promiscuo, como lo es en general o lo somos en general como humanidad. Eso es un defecto que desafortunadamente hemos caído en eso por causa de la manipulación arconte también. El claro. segundo templo, el segundo templo tiene un paralelismo con el segundo chakra que maneja sobre todo la parte emocional. Y recordemos que el segundo templo fue una situación muy compleja para el pueblo hebreo porque primero el dolor de la destrucción del primero, luego se los llevan exiliados unos 70 años a Babilonia y ellos, cuenta su historia, que sufrieron todo ese exilio y luego se les permite retornar y cuando reconstruyen el segundo templo no era igual que el primero, no tenía la misma gloria ni el mismo tamaño que el primero y se dice que esto fue una situación traumática emocionalmente hablando para el pueblo hebreo. Pues es el mismo paralelismo de cómo están las emociones humanas en cuanto al segundo chakra. Y el tercero, que sería el tercer templo, el tercer chakra en Oriente y en varios conocimientos se habla que maneja la parte mental, pero sobre todo cuando está distorsionado, tiene que ver con las gulas, los vicios, es decir, la acumulación de energías contrarias. Y es lo mismo que va a pasar en el tercer templo. El tercer templo va a ser la acumulación de entidades de energías contrarias al final del tiempo, empezando por el anticristo y terminando por el portal que se va a abrir allí después de 3 años y medio de sacrificios cuando él reanude el sacrificio en el templo. Los sacrificios de animales
van a ser el caldo de cultivo para que ese portal esté listo y poder traer todas las entidades que están atrapadas en Sirio, en Orión y en algunos otros lugares de donde proceden estas razas. Entonces, ese punto es importante porque tú también lo has tocado en tu canal y bueno, esto es algo que la gran mayoría de gente no conoce. Sí, sí. Es muy interesante porque es que además ellos ya como conocen estas energías, cómo funciona el mundo energético y tal, ya hacen coincidir los templos, todo lo que construyen para sus deidades arconte sobre estos puntos energéticos, sobre estas líneas ley, estos cruces de líneas ley que son naturales en el planeta. Y también funcionan como portales hiperdimensionales, que por ahí acceden estas entidades, que era por donde accedía Yahvé, Jehová y en otras partes del planeta, estas entidades. Acceden por portales, que la gente se piensa que los alienígenas vienen de otros sistemas solares y tal, pero es que estas entidades lo que hacen es cruzar estos portales de espacio-tiempo y también vienen de otras dimensiones, o sea, pueden habitar también en otras dimensiones aparte de los mundos de donde proceden. Sí, Exacto, digamos que, como lo mencionas, tienen o han tenido, porque digamos que de los mundos de donde proceden, vinieron y llegaron hace mucho tiempo y tienen la capacidad, como tú lo decías, también de viajar en dimensiones. Tienen el conocimiento para hacerlo y el ser, pues, es parte de esa tecnología que ellos tienen. Lo que pasa es que se dice que es para otras cosas, ¿no? Para investigar las claro, partículas y todo este cuento, pero sabemos que no tiene nada que ver con eso. Y eso dentro de poco la humanidad se va a dar cuenta, sí, porque con estos experimentos que están haciendo van a pasar cosas aquí, sí, van a cosas pasar extrañas. cositas, sí. Además se pueden, bueno, ya se están viendo muchos avistamientos de objetos volantes, o sea, naves, ovnis, luego también se ven imágenes y seres, entidades que aparecen en varios puntos del planeta. O sea, que están haciendo estos experimentos como la película Stranger Things, que abren un portal y desde ahí empiezan Sí, a acceder estas entidades, arcontes. Bueno, totalmente. Sí, y tienen el conocimiento de todas estas energías, de todas estas dimensiones, porque fue traído por ellos mismos. No es algo que la humanidad se haya inventado como tal, todas estas ciencias. claro. Bueno, Salim, vamos a cortar que esto ya se está acabando. El programa dice que va a parar. Bueno, Ok. pues ya, Salim, encantado de haberte tenido aquí en el canal y de toda esta gran información que tienes y ya seguiremos tratando más temas, haremos más programas, ¿vale? Claro Y, que sí. y bueno, sobre todo a toda la comunidad, ya les pido que se suscriban a su canal, que es muy interesante, verán toda la información que tiene Salim. Y Muchísimas gracias. un gran abrazo, Salim. Muchísimas gracias por la invitación, Jaconor. Placer haber estado aquí compartiendo contigo. Un Gracias abrazo. por haber venido. Gracias a ti.